Saludos, estimados estudiantes. Ya en el trabajo final del muestrario de puntos quirúrgicos, en cuanto a su tarea, se les está pidiendo realizar un video en el cual deben mostrar su trabajo terminado, es decir, su muestrario completo de puntos quirúrgicos. Para ello, recordar que se les ha proporcionado previamente un esquema con el formato en el cual ustedes podían clasificar los puntos quirúrgicos en discontinuos y continuos, trabajarlos de manera vertical o de manera horizontal, según uno u otro esquema que hayan adoptado según la guía que les había enviado. Recordar también de que dentro de todo eso debe tener su trabajo final lo siguiente. Primero, el trabajo final debe tener la identificación del trabajo, es decir, puntos quirúrgicos. Debe tener la identificación del estudiante, el nombre del estudiante, su matrícula y el grupo al que pertenece. Después, ¿qué se va a evaluar aparte de esto? Porque los puntos que se les está indicando y se indican en la tarea, en el instructivo de la tarea, son los que se van a tomar en cuenta para su evaluación. La clasificación. Si han adoptado esta clasificación de puntos discontinuos y continuos y trabajarlo de manera vertical, entonces se va a ver si realmente hay esa disposición y ese orden, y si es que los puntos que están enmarcados dentro de esa clasificación corresponden o no a esa clasificación. Lo que se va a evaluar también es lo siguiente. Aparte de la clasificación, también la identificación de cada punto quirúrgico que se haya utilizado para suturar una herida. En el video que me van a enviar, aparte de mostrarme la imagen completa del muestrario de puntos quirúrgicos, deben indicarme en los puntos discontinuos, por ejemplo, la herida que está suturada con puntos. ¿Qué puntos son estos que se han utilizado? Son puntos simples. Lo mismo en todos los puntos que tenían que trabajarse. Punto en X visible. Igual, aquí está la identificación de los puntos utilizados para suturar esta herida y se va a verificar de que esté la herida completamente cerrada, es decir, que los puntos hayan sido suficientes para cerrar la herida, ya sea con puntos X visible, puntos simples y todos los demás puntos quirúrgicos. Entonces, van a indicar puntos simples, van a mostrar la herida y vamos a evaluar la simetría entre punto y punto. Vamos a evaluar si es que está cerrada completamente la herida o si es que faltaron algunos puntos quirúrgicos y eso. Entonces, punto simple, la herida suturada con punto simple. Punto X visible, la herida suturada con puntos X visible. Puntos X no visible vertical, la disposición de los hilos en relación a la herida que nos indican un punto en X no visible vertical. Punto en X no visible horizontal, igual la disposición de los hilos en relación a la herida. Punto en U o colchonero horizontal, lo mismo. Se va a evaluar en todos los puntos quirúrgicos que hayan completado y hayan cerrado la herida por completo. Punto colchonero vertical, lo mismo. Se va a calificar también estos detalles. Por ejemplo, aquí ya el nudo
como que ha cedido. Eso no debe suceder en sus trabajos porque eso representa una mala realización del nudo. Por lo tanto, vayan corrigiendo aquellos puntos que el nudo no está bien hecho. Punto Sarnoff adelantado también. Y finalmente, en estas filas, según esta clasificación y para temas prácticos, dentro de ella incluimos el punto en 8, es decir, el punto para heridas en forma de letra V. Para ello, se les había recomendado de que hagan dos figuras. Una figura pintada simplemente que represente cómo era la herida y al lado ya la herida cerrada, es decir, suturada. Esto de dibujar la herida en el punto que se está trabajando es para diferenciar de este otro punto en jareta o bolsa de tabaco, que igual que el anterior punto se debe cerrar la herida, pero como aquí ya la vemos cerrada no sabemos muy bien qué punto o qué tipo de herida era, y para ello está aquí ya dibujada la herida y aquí también, cosa que pueda diferenciar que eran dos tipos diferentes de herida, pero ambas ya están cerradas. Pasamos a los puntos continuos. En el video deben mostrarme la clasificación de los puntos continuos. Entre ellos hemos trabajado el sujet simple, el inicio, el fin y cerrada la herida. El punto en U continuo, igual de inicio a fin. El punto sujet anclado, de la misma forma. El punto smeden, también trabajado. El punto intradérmico y finalmente el punto Lemberg continuo y el que anteriormente se les había mostrado, el punto de jareta o bolsa de tabaco. Entonces este trabajo final es el que necesito que en el video ustedes me muestren primero una vista general de todo el trabajo, segundo la identificación del trabajo y la identificación del estudiante, tercero la clasificación entre puntos discontinuos y continuos, cuarto la identificación de cada punto utilizado para suturar la herida, quinto que esté completamente suturada la herida y finalmente se va a calificar que todo este conjunto esté completo, porque necesitamos tener un muestrario completo de puntos quirúrgicos. Debe estar la totalidad del trabajo realizado y adicionalmente se va a calificar también un tanto la estética del trabajo, que quiere decir qué tanto empeño le han realizado al trabajo en cuanto a el campo estético, porque aquello demuestra también un poco más de dedicación entre uno y otro trabajo, lo que va a hacer también un tanto de diferencia entre la nota que tenga un trabajo y otro. En síntesis, eso es lo que ustedes deben mostrar, por favor, en su tarea final de puntos quirúrgicos. Que tengan buen día y nos vemos hasta la próxima. Suturas discontinuas. Las suturas discontinuas, también denominadas a puntos separados, se comienzan por el centro de la herida y luego se rellena con puntos en las mitades en forma alternada hasta completar toda la sutura. Se usa cualquier tipo de aguja. Si se hace con aguja curva, se comienza por el labio distal y luego se toma el labio proximal, teniendo en cuenta la posición del cirujano. Mientras que si se emplea aguja recta primero, se atraviesa el labio proximal
y luego el distal. La aguja debe penetrar a 0,5 centímetros del labio de la herida. Con una pinza de diente de ratón se sujeta el labio distal y se introduce la aguja a través del borde de la herida, de afuera hacia adentro, y pasa la aguja que entra por el labio distal y sale por el labio proximal. Luego, rota la mano que sostiene el portaagujas, siguiendo la curvatura de la aguja, realizando este movimiento. El ayudante puede sujetar el cabo corto de hilo con la ayuda de una pinza, mientras el cirujano sostiene el cabo largo de hilo y la pinza en la mano izquierda, realiza las lazadas y anuda. Los cabos los presenta el cirujano y el ayudante apoya las ramas de la tijera en el nudo, la inclina y corta los hilos. Los nudos de cada punto deben quedar a un costado de la herida y de un mismo lado. Observemos que los puntos están a la misma distancia entre un borde y otro de la herida, como también mantienen la misma distancia entre un punto y otro. Otra opción es que el propio cirujano realice el punto de sutura y corte los cabos del hilo sin la colaboración del ayudante. Para esto, toma la tijera de lencería y la esconde en la palma de la mano derecha, sostenida en una de sus anillas por el dedo anular. Luego, toma el portaagujas entre los dedos pulgar y mayor, realiza el punto y anuda. Cuando es necesario realizar el corte del hilo, pasa el portaagujas a la otra mano que mantiene la pinza, sujeta los cabos de hilo y sostiene también el portaagujas de esta manera. Entonces, rota la tijera que sujeta entre los dedos pulgar y anular para cortar el material y vuelve a tomar el portaagujas para realizar un nuevo punto de sutura. De este modo, el cirujano usa dos instrumentos en la mano derecha y un tercero en la mano izquierda. Suturas a puntos separados o suturas discontinuas. Existen varios tipos de suturas discontinuas: puntos simples, puntos en U horizontal, puntos en U vertical, puntos en X, puntos en 8. El punto simple es la más elemental de las suturas. Para realizar este punto entre la aguja a 0,5 centímetros del borde del labio distal en sentido perpendicular a los bordes de la herida y atraviesa a 0,5 centímetros del borde del labio proximal. Pasa el hilo y se realizan las lazadas para anudar en un costado de la herida. Luego, se repite la operación en cada uno de los extremos de la herida para completar la sutura. Los puntos simples se utilizan para unir diversos planos anatómicos, por ejemplo, piel, músculo, aponeurosis, tejido subcutáneo.
Pick a clean dot. Then lift the skin up and out. Engage the dot at a perpendicular angle. Come across to the other side. Engage this side at a perpendicular angle. Hold on to the skin with forceps. Rotate on through, leaving about 5 centimeters. Grasp the suture away from the end of the needle. Lift straight up. Start away from yourself with our needle driver and bring it into the long suture while going around it twice for the first throw of surgeon's knot. Grab the end of the tag and continue coming toward yourself. Next, start toward yourself with the needle driver. Move the needle driver away into the suture. Wrap it around once, grab the tag, and continue moving the needle driver away from you. Once again, start away from yourself. Move into the long end of the suture. Once around, grab the tag and pull it toward yourself. Bien, ahora vamos a hacer un punto simple y un nudo con portagujas. Tomamos nuestras pinzas como si fuera un lápiz. Y el portagujas usamos el dedo índice para ejercer presión, el dedo pulgar y el tercer dedo en las orejas del portagujas. Después levantamos el pliegue, esto con la intención de ver hacia dónde atraviesa la aguja. Vemos que atravesó y la sacamos. Agarramos la aguja de los 2 tercios posteriores y después levantamos el pliegue siguiente, intentando que el pinchazo de la aguja sea simétrico con el anterior. De esta forma jalamos y vamos a hacer el nudo con un extremo que sea corto para ahorrar costura, ¿no? Me refiero corto que sea de este corte, tampoco no muy corto porque muchas veces podemos jalar el hilo y se nos va el otro extremo. Tendremos que hacer el punto de nudo. Siempre es importante que cuando jale la aguja y la vaya a tomar para jalar el hilo, nunca agarre la aguja, es decir, nunca haga esto, sino que mejor jalo el hilo, ya jalo poquito. ¿Por qué? Porque si agarro la aguja puedo pincharme. Entonces vamos a hacer el nudo. El portagujas en el primer tiempo va a ser por enfrente del hilo. Hacemos 2 vueltas, 1, 2. Tomamos el extremo y jalamos. En el primer tiempo es importante que el portagujas en el primer tiempo va hacia nuestro cuerpo. Después, en el segundo tiempo hacemos los giros, pero con el portagujas atrás del hilo. Y hacemos un giro. Tomamos el extremo y jalamos. De esta forma el portagujas se queda del lado contrario a nosotros. Es decir, al principio el portagujas jaló hacia acá, hacia atrás, y en el segundo tiempo jaló hacia enfrente. De esta forma ya tenemos nuestro punto simple con un nudo con portagujas. En el punto en X, la aguja se introduce por el labio distal de la herida, pasa perpendicular a la línea de incisión y sale por el labio proximal a la misma altura, después de lo cual se hace un segundo pase del hilo a través de los tejidos en sentido paralelo y a 1 centímetro del primer pase. El extremo del material de sutura de un lado se anuda con el extremo del lado opuesto y queda conformado
el punto en X. Conviene tener en cuenta que una vez pasado el hilo por los tejidos, antes de anudar, se debe traccionar para realizar una buena aposición de los bordes de la herida. Esta variante de puntos discontinuos es útil para afrontar tejido muscular. El punto en U horizontal es una buena sutura para todo tejido que debe soportar tensión. Se inicia pasando la aguja por el labio distal, luego atraviesa el labio proximal y se gira la aguja para ingresar a 1 centímetro del punto de salida del hilo sobre el mismo borde proximal y sale por el labio distal. Cuando se realiza este punto, forma un cuadrado y los extremos de cada punto salen por el mismo lado de la herida. Al anudar, tiende a producir una leve eversión. Se repiten hasta completar la sutura. Se lo utiliza en heridas superficiales y resulta eficaz en heridas o incisiones en forma de V. 2/3 of the way down. And then pick a dot in the center of the wound. Notice in this case we will put the suture a little farther away from the dot than you normally would. Now enter perpendicular. Come through the wound. Re-grasp. Pull down until you have 5 centimeters remaining. Reload the needle. Grasp on the other side. Bring the needle out a little farther than the dot to simulate the gaping wound. Now we're going to do things a little differently. Rather than load our needle in the regular forehand fashion, you're going to load it backwards in the backhand fashion. So the needle will be going in the opposite direction from the usual way of loading the needle, so you can put it in the skin to re-approximate that. Lift up the skin, enter, and come out about halfway down the skin thickness. Enter on the other side about halfway up the skin thickness and come out through the skin. Hold on to the skin with your adson forceps while you pull the needle on through. The instrument tie in this case is exactly the same. Start away from yourself,
wrap around twice, continue towards yourself. Start towards, continue away. Start away, continue towards. Back and forth. And then, when you're done, bring in the scissors to cut the tags. Notice what you have. You have a suture with ends on both sides. The tension has been taken off of this wound with the big sutures that were placed and actually everted the edges for better healing right here in the center with our smaller bite. Sutura continua simple o surchet. Comienza con un punto inicial fuera de la comisura de la herida que se anuda. Consiste en una serie de puntos simples sucesivos. La aguja se introduce por el tejido en forma perpendicular a la línea de incisión y describe una espiral, tomando los labios de la herida alternadamente. Al finalizar la sutura, se hace correr el hilo hasta que el cabo distal quede corto y se anuda la última lazada con el hilo restante que permanece en la aguja. Es útil para la síntesis de tejidos que requieren una resistencia mínima, pero una aposición máxima. Tiende a crear un cierre hermético, tanto para el aire como para los líquidos. Sutura en festón o de reverdin. Describe el trayecto del surchet. Donde cada lazada se sujeta con la lazada precedente, pasando el hilo en el punto anterior, aún no tensado, con lo que se logra un mayor afrontamiento de los bordes, por lo que cada punto queda unido al anterior por una lazada. Le otorga a la sutura una mayor estabilidad en caso de falla parcial de un nudo o de la línea de sutura. También le da al tejido a suturar mayor estabilidad y menos tendencia a desplazarse. Su mayor desventaja es que si se tensiona demasiado, puede producir necrosis de los bordes suturados. Das Zentrum für klinische Fertigkeiten der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover zeigt in diesem Video die Schmiedennaht. Es handelt sich dabei um eine fortlaufende Naht. Benötigt werden für diese Übung neben Nadel und Faden ein Nadelhalter, eine Pinzette, eine Schere, Handschuhe sowie ein Nahtpad. Es handelt sich um ein Nahtpad, das vom Clinical Skills Lab an der Tierärztlichen Hochschule entwickelt worden ist und speziell für das Üben von Nähten zum Verschluss von Hohlorganen bzw. Hohlräumen konzipiert wurde. Die Schmiedennaht wird außerhalb des Wundspaltes begonnen. Das erste Heft wird mit einem chirurgischen Knoten geschlossen. Je nach Fadentyp sind bis zu 7 Knoten notwendig. Das Fadenende wird abgeschnitten.
Bei der Schmiedennaht wird die Nadel immer von innen nach außen durch das Gewebe geführt. Die Naht wird hier nicht perforierend dargestellt. Die Schmiedennaht wird beispielsweise beim Darm, bei der Blase oder beim Uterus eingesetzt. Das Nahtmaterial muss also resorbierbar sein. Beim Verschluss des Darmes beispielsweise soll die Nadel die Tela submucosa, hier weiß dargestellt, erfassen. In der Praxis muss eine Assistenz den Faden auf Spannung halten. Es wird über den Wundspalt hinaus genäht und der Faden wird mit einem Abschlussknoten verankert. Für den Abschlussknoten lässt man eine Fadenschlaufe stehen. Die Fadenenden werden abgeschnitten. In der Praxis wird auf die Schmiedennaht eine weitere Naht gesetzt. Mit der Lembertnaht wird die Schmiedennaht versenkt